Y vamos a hablar de Venezuela, pero vamos a escuchar esta mañana una perspectiva diferente. Está en la línea el señor José Bodas. ¿Quién es el señor José Bodas? Es el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, de PDVSA, que es la empresa más grande de ese país y que está en el centro precisamente de una enorme controversia en este momento. Señor Bodas, tenga usted muy buenos días. Gracias, buenos días, de verdad. Quisiéramos comenzar por escuchar cuál es la situación que están atravesando y viviendo los trabajadores venezolanos, la gente de a pie en Venezuela. Bueno, gracias y un saludo a todos los trabajadores peruanos y al público que te escucha a través de esta prestigiosa emisora y este prestigioso programa. Efectivamente, tenemos que decir que hoy en Venezuela se está aplicando el gobierno de Nicolás Maduro un paquetazo brutal en contra de los trabajadores y el pueblo de Venezuela, que se reduce en algo concreto. Hoy el salario mínimo en Venezuela son 18.000 bolívares soberanos, y hoy eso equivale a $7 mensual. Es decir, hoy los trabajadores petroleros, es un escándalo mundial, los trabajadores petroleros venezolanos, los educadores, los médicos, las enfermeras, los trabajadores de Venezuela tienen un salario de $7 mensual. Es precisamente por esto la causa de las protestas a lo largo y ancho de Venezuela, la protesta social que no cesa y la criminalización de la protesta por parte del gobierno nacional. Efectivamente, donde tenemos dirigentes sindicales y trabaja como Rubén González detenido, Ronnie Álvarez, un trabajador igual que Rubén González de Ferrominera, una empresa de las empresas básicas de Guayana en el sur del país, y gran cantidad de activistas en Venezuela. Sí, señor Bodas, estamos con Giovanna Díaz, que tiene una pregunta para hacerle. Señor sí. Bodas, para que la gente acá en Perú entienda la diferencia y el contraste con la vida anterior de un trabajador de petróleo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto ganaba antes? ¿Cómo era la vida de usted y de sus compañeros antes de este régimen? Bueno, indudablemente que todos conocemos, seguro que en el Perú hay un salario de los trabajadores petroleros, en Brasil y en Venezuela había, que referente, no podemos decir que es igual que un trabajador de la CIGO, que es una empresa venezolana en Estados Unidos, o un trabajador petrolero en Estados Unidos, pero era justamente remunerado producto de las luchas. Tenemos que decir que la industria petrolera venezolana tiene más de 100 años de historia. En el país, en Venezuela, hubo una huelga histórica en 1936. En 1936, precisamente por las conquistas históricas, muchos hablan que Venezuela entró en el siglo XX, en 1936, a la vida moderna por la lucha de los petroleros. Y digamos que aparte de un buen salario, que equivaldría a $1.500, por darle un ejemplo, mensual, y un comisariato y reivindicaciones, estabilidad laboral y un movimiento sindical fuerte. Hoy vemos que indudablemente hay una política del gobierno nacional que la inició Chávez, una política profundamente antiobrera, con un discurso de supuesto socialismo del siglo XXI, con un supuesto gobierno obrerista. La clase trabajadora venezolana ha tenido el peor gobierno en los últimos 20 años, que le ofrece a las transnacionales chinas, a las transnacionales bielorrusas, a las transnacionales turcas o a las transnacionales de cualquier parte como la Chevron norteamericana. ¿Qué le ofrece el gobierno de Maduro? ¿Qué le ofrece el gobierno, que le ofreció el gobierno de Chávez? Petróleo por más de 300 años, mano de obra calificada técnicamente y unos salarios de $7 mensuales, que es un escándalo mundial. Es por eso, esa es la realidad que estamos viviendo los trabajadores petroleros, que están viviendo los médicos, que están viviendo los enfermeros. Es precisamente, esa es una de las causas de la diáspora, de gran cantidad de venezolanos
que salen del país. Bueno, salen del país por el hambre, salen del país precisamente por las condiciones que hay en este país, por un paquetazo que los paquetazos que conocemos en Latinoamérica de los 90 no tienen nada que ver con este brutal paquetazo que tenemos hoy los venezolanos, un salario de hambre que nos reduce a semiesclavos, nos reduce a esclavos modernos. Esa es la realidad de un gobierno que es una estafa, de un gobierno que es una estafa y que dice que es obrerista, que dice que es socialista, y de verdad es un gobierno neoliberal, brutal, que restringe las libertades democráticas, que criminaliza la protesta de los trabajadores y de los jóvenes, que ha reprimido brutalmente y ha asesinado a gran cantidad de venezolanos precisamente por protestar, por indudablemente señor en contra del gobierno Sí, yo le pediría que nos haga un favor. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Queremos regresar con usted para que nos diga cuál cree usted, qué piensan los sindicalistas venezolanos sobre cuál es la solución a la crisis política que están viviendo. Y quiero decir para la gente que no sabe quién es usted, que no solamente es un importante dirigente sindical, sino que usted es un hombre de izquierda. Es decir, quien está hablando es un hombre de izquierda. Y por eso es importante que escuchemos lo que está diciendo usted, porque a muchos peruanos sus expresiones les pueden resultar sorprendentes si se tienen en cuenta esas consideraciones. Vamos a la pausa y regresamos para ver qué es lo que dice José Bodas, secretario general de los petroleros venezolanos, sobre cuál es la solución a la crisis de su país. Regresamos. Ya regresamos con Hablemos Claro. Cusco, ciudad imperial, centro de una cultura milenaria, capital arqueológica de América, exitosa por su gente. Cusco, exitosa, te informa con la verdad. Continuamos con Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y estamos conectados en la línea con José Bodas, secretario general de los trabajadores petroleros de Venezuela. Señor Bodas, ¿cuál es la salida a la profunda crisis política que hay en Venezuela? Sí, efectivamente nosotros desde Secura y desde el Partido Socialismo y Libertad, PCL, nosotros creemos que es a través de la movilización contundente de los trabajadores, de los jóvenes, para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué cree usted, si es que nos está escuchando todavía ahí el señor Bodas, qué cree usted que debe pasar para que Maduro sienta ya la presión para poder cambiar de rumbo? Sí, creo que hemos perdido por un momento la comunicación. Vamos a recuperar. Es increíble lo que ha dicho José Bodas. Es probablemente el dirigente sindical más importante de Venezuela en este momento, porque es el secretario general de los trabajadores petroleros, que es la industria más grande y más importante del país, y que tiene como su eje PDVSA, ¿no es cierto?, Petróleos de Venezuela, que a su vez es dueña de Citgo, que es una cadena gigantesca de más de 5.000 grifos en los Estados Unidos. Y que de alguna forma la producción de esta empresa está llevando a los otros países a apoyar no a Maduro, sino a Guaidó. Sí, hemos retomado la comunicación. Nos decía usted, señor José Bodas, de que tiene que haber una movilización de la gente en la calle. ¿Para qué? Bueno, precisamente para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro y para derrotar
derrotar el paquetazo de hambre que está aplicando el gobierno de Maduro. Nosotros los trabajadores en Refinería Puerto La Cruz, el cual yo soy un trabajador de 30 años de servicio, en todas las luchas hemos conquistado la conciencia de decir que solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. Y el gobierno de Maduro no es de izquierda, el gobierno de Chávez no es de izquierda, es un gobierno de un falso socialismo. Fue un gobierno profundamente antiobrero, fueron gobiernos que a la protesta la criminalizaron, la actividad sindical la criminalizaron, que destruyeron, no reivindican el sindicato como herramienta de lucha de la clase trabajadora. Y nosotros creemos en un sindicato autónomo, un sindicato plural, un sindicato democrático. Y cuando decimos autónomo, es autónomo del gobierno, autónomo de los patronos públicos y los patronos privados, y precisamente autónomo de los partidos políticos. Y nosotros hoy en Venezuela estamos comprometidos con un cambio, pero el cambio va a venir de los trabajadores. No creemos que el cambio del pueblo de Venezuela va a venir de la mano de Trump, no va a venir de los gobiernos de Latinoamérica. Nosotros creemos que los trabajadores de Venezuela, que el pueblo de Venezuela tiene derecho a una contundente victoria en contra de un gobierno que está hambreando al pueblo de Venezuela, que está aplicando un paquete neoliberal brutal, que criminaliza la protesta, que destruye el salario, que destruye las convenciones colectivas, que tiene los sindicatos intervenidos y no permite elecciones porque van a ser derrotados. Desde el 1 de octubre del 2014, la FUTE, que es la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, tiene el periodo vencido y no hay elecciones en los trabajadores petroleros de Venezuela porque el gobierno sabe que va a una derrota, porque estas políticas brutales del gobierno nacional no hubiesen sido posibles, por más poder que tenga, es por una dirigencia sindical que ellos llaman rojo-rojito, una dirigencia sindical arrodillada al partido de gobierno, arrodillada al gobierno, arrodillada ahora, a las transnacionales señor que Boda, están en empresas mixtas y Boda, que encabeza Guy Rangel. Sí, en este momento hay una disputa y todo un debate sobre si hay que reconocer el gobierno del señor Juan Guaidó, si otros, los chinos y los rusos y los turcos reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo enfrentar esta situación? Parece que se ha perdido nuevamente la comunicación con el señor Bodas. Vamos a retomarlo. También hay algunos problemas en la señal, parece, de la comunicación. Pero tú lo has dicho, hay mucha controversia, hay mucha polémica, quién está con quién, pero a Maduro se le está acabando el tiempo y las formas, ¿no? Ayer, ojalá que logremos retomar la comunicación ya lo tenemos de vuelta. Ayer me decía usted, cuando conversamos concertando esta entrevista, señor Bodas, que usted pensaba que los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos, digamos. Sí, efectivamente, nosotros creemos que los venezolanos vamos a derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. Estamos convencidos. El gobierno de Nicolás Maduro no ha caído por culpa de una oposición, que la rebelión del año pasado la traicionó. En Venezuela hubieron más de 139 muertos en las calles y mientras el pueblo estaba movilizándose para derrotar al gobierno, esa oposición estaba en República Dominicana con el gobierno entregando la protesta. Es decir, que esa es la causa. Por eso nosotros estamos llamando a los trabajadores, al pueblo, de forma autónoma, de forma independiente. Sí, tenemos problemas de comunicación, señor Bodas, no nos llega la señal correctamente. Ya yo te escucho, yo te estoy escuchando perfectamente. Ahora sí. ¿Qué debe ocurrir? ¿Debe renunciar Nicolás Maduro y convocarse a elecciones generales? Nosotros creemos que con la movilización del pueblo, de forma autónoma de la
y de forma autónoma del gobierno vamos a derrotar al gobierno de Nicolás Maduro y su paquete de hambre, su paquete antiobrero, antipopular. Nosotros creemos que con los trabajadores y el pueblo, con los jóvenes en Venezuela, es posible derrotar a este gobierno que es profundamente débil, que Señor reprime Bodas, precisamente por los débiles. señor Bodas, ¿y cómo están viviendo? ¿Aló? Justamente le quería preguntar, ¿cómo están viviendo los jóvenes estos días, estas movilizaciones? ¿El miedo también aparece en la calle? Sí, efectivamente, hay miedo, pero el mayor miedo es seguir viviendo con $7 mensual. El peor miedo es seguir viviendo en un país donde no se encuentran los medicamentos, en un país donde los alimentos escasean, en un país donde la dirigencia dice que ser rico es malo, pero están todos millonarios con los reales que se robaron de la renta petrolera. Es decir, ir donde una oposición se ha beneficiado con el gobierno con la renta petrolera. Esa es la realidad. Mientras que los jóvenes, el año pasado hubo más de 139 muertos, sí. Ahora, donde en este año, desde el 1 de enero, desde el 23 de enero hasta la fecha, hay 30 muertos, hay más de 2.000 detenidos. una última pregunta, señor José Bodas. ¿Qué usted le haría alguna invocación? Solo en el Perú tenemos 700.000 venezolanos. ¿Usted los invocarían a que vuelvan a Venezuela porque no la están pasando bien en el Perú? Sí, nosotros le decimos primero que saludamos al pueblo del Perú, a los trabajadores peruanos, a los trabajadores del campo y de las fábricas y de la ciudad, y a los venezolanos que están en el Perú, sepan que la clase trabajadora, los sectores populares, estamos movilizándonos y luchando para que haya un cambio en este país, para que este país, construyamos este país que tiene la riqueza más grande de Latinoamérica. Se volvió a Qué pena, cortar volvimos la a perder comunicación la y bueno, ya nos despedimos Sí, del señor Bodas. Bueno, ya lamentablemente hemos tenido la entrevista incompleta con el señor José Bodas, pero ustedes lo han escuchado. Es un dirigente sindical, es un hombre de izquierda, es un dirigente importante allá